Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es un episodio especial, el número 160 de la tercera temporada. Es especial, el primero grabado un fin de semana, que tiene que ver con el cierre de listas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la elección de mitad de término del gobierno de Alberto Ángel Fernández. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo andamos? Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Muy bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. Bueno, ¿ha dormido durante este cierre de lista o no? ¿O no ha pegado un ojo en todo momento? No mucho, debo decir que no mucho, pero es así. Algo. Muy bien. Es la temporada alta de los que hacemos periodismo. ¿Es la final o no? Es la final de la Copa del Mundo para ustedes, lo que hacen política territorial o no. Mira, te voy a decir una cosa, es más intenso que las elecciones. Es más intenso que las elecciones, es verdad. Qué definición, ¿eh? Qué definición. En cuanto a la cobertura, como es un proceso largo que se va definiendo, de últimas elecciones se llega al día de la elección, se esperan los resultados y se leen los resultados, y ahí puede haber alguna cuestión de lo que pasó con los resultados. Pero acá es como, viste, son como, a veces arranca una semana antes, pero por lo menos los últimos 24 horas suelen ser muy intensas en eso, en los movimientos, en los acomodos, en la sorpresa, en lo que apareció en el clearing final, en el sprint, en lo que se metió. Por lo tanto, para mí es más intenso. Muy bien, y después están quienes festejan, están los enojados, y la pregunta antropológica que yo me hago, que no me la puedo responder, no sé si la podrán responder ustedes o los oyentes de este podcast, es en cuántos países del mundo se vive con tanta intensidad el cierre de listas o la conformación de las listas de los candidatos de los partidos que compiten electoralmente. Pero vamos a arrancar, vamos a grabar 2 episodios. El primero, luego van a poder escuchar el segundo, que se van a publicar a la vez, le avisamos a nuestros oyentes, y los vamos a dividir por espacio político. Y vamos a arrancar por el oficialismo, y vamos a arrancar por el Frente de Todos. Por lo pronto, en distritos muy importantes, le hace la provincia de Buenos Aires, que representa 38 de cada 100 votantes y es determinante para la conformación de la Cámara de Diputados y para definir ni más ni menos quién va a ser el presidente de la Nación, va con una lista de unidad. Y más o menos lo que anticipábamos nosotros en los anteriores episodios. Encabeza Victoria Tolosa Paz, que de alguna manera es una multimarca en un punto, ¿no? Porque representa o es un blend de los diferentes sectores, amiga personal del presidente de la Nación, defensora pública de Cristina, con buen vínculo personal y político con Máximo Kirchner, sin una bolilla negra de Sergio Massa, y se completa el binomio con Daniel Goyán, ministro de Salud, dejando una vacante en el ministerio. A partir de ahí, Pablo, la lista en provincia de Buenos Aires de diputados, ¿qué expresa? Mira, tomemos como corte, si se quiere, los 17 diputados, que sería un número, si uno leyera lo que está cambiando respecto al 2017, que fueron 12 Unidad Ciudadana, 4 del Frente Renovador, más o menos, sería 16, 17 lo que estaría en el territorio de lo entrable o lo salible, ¿sí? Entonces, si tomamos ahí, hay que leer un concepto general, me parece. Primero, que se consolidó una figura como Victoria Tolosa Paz, que, como vos bien decías, aunque no hubo objeciones particulares contra ella porque tenía esta múltiple nacionalidad, era multitribal de alguna manera dentro del Frente de Todos, sí lidió en un momento con un conflicto, que era la intención de un sector del Frente de Todos de que haya en la cima de la lista bonaerense una figura con más volumen político, con más representación política, particularmente el planteo era para que lo sea el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Yo me detengo ahí antes de entrar en la lista porque me parece que es lo simbólico del cierre. Lo simbólico del cierre es que de alguna manera se volvió a consolidar la idea que primó en el 2019. Son estas ideas un poco de los islotes, de este conglomerado que es el Frente de Todos, donde de alguna manera hay
predominio de alguno de los sectores sobre un territorio particular. Lo que me parece que se consolidó en el cierre de listas en el Frente de Todos es aquella discusión que se dio en un momento que fue muy intensa, que involucró a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, a Cristina Fernández de Kirchner en esa posición siempre más imprecisa, porque da la impresión que en este caso Cristina acompañaba, pero no quiso forzar la máquina en la negociación. Fue que en algún momento un sector quiso de alguna manera que el cierre de lista se convierta también en una discusión sobre el gabinete, o el cierre de lista se convierta en una instancia donde se aplique un cambio de gabinete, y eso finalmente no ocurrió. Entonces me parece que hay que detenerse, que lo de Victoria Tolosa Paz, además de ser una figura multitribal, con rotación, con sus virtudes, con sus encantos, también consolida que se impuso el criterio de Alberto Fernández de respecto a que el gabinete no se discute ahora, y que Santiago Cafiero no es, como pedían otros, un hombre que pueda sacarse del gabinete porque el presidente no quiere que se saque. Me parece que desde ahí hay que leer un poco el resto del proceso, porque si empezás a mirar lo que ocurrió en Provincia de Buenos Aires, hubo mucho protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner, según la cuenta que hago yo medio... Después también hay figuras que uno la tiene que contar no plenamente de uno, pero si uno unifica el criterio de los primeros 17, 7 son de Cristina Fernández de Kirchner. Leopoldo Moro, Hugo Yasky, Walter Correa, que tiene una relación muy fuerte con la Cámpora, Vanessa Siley, que tiene también vínculos con la Cámpora, Mónica Macha, que viene de Encuentro Popular, Sergio Palazzo, el banquero, que el de la bancaria, que termina siendo de alguna manera una de las sorpresas en la lista, y Agustina Propato, que me parece que también fue de las que apareció medio en el sprint final, que es la mujer de Sergio Berni, legisladora provincial ahora, y se convierte en una figura en ese esquema. Y Daniel Goyan, que es el segundo, que viene del sistema Cristina, pero que parece estar ahí por esta también multilateralidad dentro del dispositivo kirchnerista, que fue funcionario de Cristina, fue una figura emblemática en el Grupo Patria, pero ahora es un funcionario de Axel Kicillof. Ahí me permito una digresión muy cortita, y en un momento quizás nos metamos en ese detalle. En la gran familia kirchnerista, como en algún momento cuando hicimos un podcast respecto a Máximo Kirchner, decíamos esta frase que a mí me la dice en nombre de la Cámpora, me dice: todo lo que es Máximo es Cristina, no todo lo que es Cristina es Máximo, ¿sí? Ahí hay que hacer una lectura adicional, que todo lo que es Axel Kicillof es Cristina, no todo lo que es Cristina es Axel Kicillof, y Axel Kicillof y Máximo Kirchner no son necesariamente lo mismo. Esto supone una pelea, no estoy diciendo que suponga una pelea, digo que cuando uno empieza a hacerle el ADN a las listas, hay dirigentes que son de Máximo Kirchner y no necesariamente son de Axel Kicillof, aunque formen parte de la familia kirchnerista y estén en todo caso bajo el paraguas de Cristina Fernández de Kirchner, ambas figuras. Tomo esta referencia para leer, por ejemplo, lo de Daniel Goyan. También se podría leer la misma cuestión con Rogelio Iparraguirre, que es un dirigente que fue funcionario con Cristina, que ahora estaba en Tandil siendo legislador de la Cámpora y que se convierte en candidato a diputado nacional, y lo mismo con Coti Alonso, una dirigente de Chivilcoy, ambos muy referenciados con la Cámpora estrechamente. Si uno lee el resto del mapa, ve a Sergio Massa prácticamente haciendo una cuenta de equilibrio, porque perdió 4 y quedan 3 en lugares salibles, 3 mujeres o entrables, y después aparece un componente que también creo que es la otra figura para tener en cuenta, o el otro elemento para tener en cuenta en los cierres generales, es que lo charlamos el otro día en el pre-cierre, esta idea de que Alberto Fernández en el 2019, aunque fue el candidato a presidente, el candidato principal, ¿sí? Porque además había sido la novedad y demás, no había tenido prácticamente protagonismo en el cierre de listas. Quizá se le podía contar a Alberto Fernández haber puesto una sola figura en la lista, que era Eduardo Valdés, como
candidato en quinto lugar como diputado por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso finalmente ahora cambió porque hay una especie de... Bueno, Alberto se quedó con el lugar más importante de la lista en el 2019, ¿no? El famoso nos cagaron que ellos solos. ¿En Fue qué el candidato sentido? fue el candidato a presidente, No, bueno, ¿no? no, por eso estoy diciendo. Bueno, no, Por eso estoy diciendo, fue el candidato más importante. Pero algo habrá hecho para ser candidato a presidente, ¿no? Me imagino, alguna gestión, alguna conversación, alguna sugerencia, algún plan. De hecho, lo hizo, ¿no? Me parece, ¿no? De afuera, digo, ¿no? Pareciera ser que construyó su candidatura, digamos. Después, si lo único que logró es eso, ahí yo entiendo tu razonamiento, pero... El punto es que en el 2019, yo quiero hacer esta observación. En el 2019, Alberto Fernández, al no ser una entidad propia, si se quiere, en términos políticos, Claro. porque era el candidato de Cristina, negoció para el espacio de Cristina. Esa es la cuestión. Y si uno busca entre los candidatos, posiblemente encontró dos candidatos en realidad. Uno a diputado, que era Sal Libre, y otro candidato que no era Sal Libre, que era Matías Lames, que él lo trae de alguna manera a través de Alberto Fernández. Puedes sumar a Ferreño en la lista de legisladores. Sí, como legislador porteño, digamos. Estamos hablando de una variable de la ciudad. Ahora, si uno mira un poco el mapa más genérico, aparece sin demasiada presencia, pero con un poco de presencia más importante respecto a legisladores, la figura de un espacio de referentes vinculados a Alberto Fernández, que también fue un planteo que hizo el gobierno, que hizo particularmente el albertismo en este tiempo, que era la idea de tener, bueno, lo charlamos ya, tengamos algunos voceros en el Congreso nuestro. Si haces una lectura adicional, mirás el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con Santoro, que también es un multitribal, pero termina Marciota de número 2, que ahí había alguna tensión con Máximo Kirchner, en teoría la Cámpora quería que encabece la legislatura porteña, finalmente termina como número 2, Carlos Heller, que tuvo un rol muy importante con el tema Grandes Fortunas y fue siempre muy consolidado como tercero, sostenido por el sistema de Máximo Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que ahí hay un despliegue de ciertos equilibrios y donde uno en grandes rasgos me parece tiene que encontrarse con este fenómeno, con que aparece en la mesa un plato más respecto a las listas para Alberto Fernández, no digo que sea súper voluminoso, pero aparece. Cristina conteniendo lo que tiene. Hay que tener en cuenta que básicamente en Provincia de Buenos Aires se renovó la elección de Unidad Ciudadana. ¿Se acuerdan aquella lista que encabezó Fernanda Vallejo, que por otro lado no terminó reeligiendo como diputada? Eran 12 diputados, prácticamente todo de Cristina, aquella idea del ciudadanismo de Cristina en el 2017, y Sergio Massa, como decía, 4, salieron 4, entraron 3. Ahí está un poco la ecuación, el repaso de lo que tiene que ver con el cierre. Si nos ponemos más finitos y nos vamos a las legislativas bonaerenses, que siempre tienen un sobresimbolismo sobre lo territorial, ahí sí fue más importante lo de Máximo Kirchner y lo de la Cámpora, y también fue importante de todas maneras el rol de los intendentes, que volvieron a tener preponderancia sobre las listas en los dos territorios más importantes, o no sé si preponderancia, pero mucho protagonismo. También ahí te encontrás con los de doble nacionalidad, porque por ahí te aparece, qué sé yo, una dirigenta, una candidata vinculada a Mayra Mendoza, que es intendente, pero que es de la Cámpora, o aparece Federico Termín, que está vinculado a Martínez Insaurralde, pero que también tiene una alianza muy fuerte con Máximo Kirchner. Entonces, en esa lectura yo creo que hay que ir procesando también en Provincia de Buenos Aires dos figuras que entran en el reparto, que renuevan, pero los pide particularmente Axel Kicillof, que de alguna manera también te puede contar algo parecido en este sentido. El dato o los dos datos para leer y para el final para mí es lo que ocurre en Santa Fe, que hay un cierre muy curioso, que es esta PASO, donde se terminan enfrentando Lewandowski, que es un candidato que propone Omar Perotti, acompañado por María de los Ángeles Agnún, que es una senadora estrechamente vinculada a Cristina Fernández de Kirchner, contra una lista que integran, acá vale el caso, Agustín Rossi, el ministro de Defensa, y Alejandra Rodenas, que es la vicegobernadora
de Omar Perotti. Esa peculiaridad me El parece. detalle además que Perotti va a ir en la boleta. Claro, Perotti va de primer senador suplente. Suplente en la boleta. Un dato que tiene que ver con que aparezca su nombre para tratar de traccionar, porque los números que muestra Perotti, su figura es mucho más fuerte que el resto de la figura del Frente de Todos, casi el doble que Cristina Fernández de Kirchner, bastante más que Alberto Fernández, que podría estar en un punto intermedio entre lo que mide Perotti y lo que mide Cristina, por lo menos respecto a imagen, pero también hay un componente, ahí uno lo puede leer por el compromiso con las listas, que seguramente es válido, y también por el hecho de que se le termina el mandato en el 2023. Entonces puede haber una tentación, como lo suelen hacer algunos. De hecho, por ejemplo, en esta misma elección lo hace Juan Mansur por Tucumán. No puede reelegir en Tucumán. Va de primer candidato Pablo Yeldin, un referente importante del Frente de Todos en el Congreso, y de primer candidato a senador suplente va Juan Mansur. Si ocurriese lo que puede ocurrir en Tucumán, que Yeldin se convierta en el candidato a gobernador en el 2023 y se convierta en el gobernador, dejaría su lugar y lo ocuparía Mansur como senador nacional. Es una lectura, digo, estamos dentro del proceso de las interpretaciones y el futurismo, pero tienen un poco también. Hay un detalle de lo que deja Santa Fe, es que hay una lista donde supuestamente está apoyada por Cristina Fernández, en un acuerdo de Cristina con Omar Perotti, por la presencia de Marilyn Sagnún, la quien fuera dirigente de la localidad de Firmat, de Santa Fe, con Omar Perotti, y en otra lista estaría apoyada por un ministro, además muy relevante del gabinete de Fernández, como es Agustín Rossi y Alejandra Rodena. Y después se da la situación, que no sé cómo se va a resolver a partir del lunes, donde el gobernador va con su nombre impreso en una boleta y la vicegobernadora va con su nombre impreso en otra boleta. Para mí lo que subyace ahí es una especie de tensión, no le quiero decir guerra fría, entre sectores del kirchnerismo y sectores de un albertismo que quiere surgir y que se expresa en otros distritos. Para mí, yo te propongo, Pablo, volver además a la provincia de Buenos Aires y contar lo que está pasando o lo que todo indicaría va a terminar pasando en Hurlingham, sí, donde Juanchi Zabaleta, junto al Movimiento Evita y otros sectores de alguna manera que manifestaban su disidencia con el kirchnerismo, decide ir a una interna con los sectores más cristinistas. Algo también que, dicho sea de paso, también se expresa en Lanús. En Lanús hay 3 listas, terminan 3 listas. Sí, lo de Santa Fe es mucho más, yo lo interpreto en una clave mucho más local. ¿Sí? No me parece que haya una cuestión estrictamente lineal. Pero estuvieron interviniendo el presidente. No, y claro. Estuvo Claro a ver, Agustín Rossi, para candidatearse, me imagino que llama al presidente, le dice: presidente, quiero ser candidato a senador por mi provincia. Y el presidente le dice: bueno, no sí, fue no. necesariamente así. O al revés, quizás fue, ¿no? No fue necesariamente así. Por eso digo, Agustín Rossi, que su nombre venía sonando, Alberto Fernández lo venía viendo, en un momento Agustín Rossi lo incentivan de alguna manera para ser candidato a senador, porque le decían que era el más medida, tanto Alberto Fernández como Sergio Massa como Máximo Kirchner. Porque había una decisión, si vos haces la lectura previa respecto a la relación con Perotti, ¿sí? Perotti es visto por casi todos los actores del Frente de Todos, por lo menos desde el gobierno nacional, como un gobernador difuso, como un gobernador donde aparecía detrás Guillermo Seita, armando esta variable de Hacemos Santa Fe, vinculado muy estrechamente con Schiaretti. Para mí hay una lógica muy local de Perotti, en el sentido de que él ve que su territorio tiene demandas diferentes a lo que pueden proponer, sugerir desde Buenos Aires. Lo que quiero decir que no se da estrictamente esta cuestión, porque de hecho hasta el último momento hubo una negociación desde Casa Rosada tratando de que se unifiquen las listas, y posiblemente hubo algún intento de Casa Rosada de que finalmente Perotti desista de ser candidato para facilitar la unidad y para evitar que ocurra lo que también es una anomalía, que en un territorio, por eso es diferente también lo de Hurlingham con lo de Lanús, que en un territorio dominado por
o gobernado por un dirigente peronista del espacio, del Frente de Todos, se produzca una PASO. Ahí siempre hay como una especie de regla no escrita donde se permiten las PASOs en los territorios donde gobierna la oposición. ¿Y cómo se explica la participación de Marilyn Zagnún, que es una figura directamente vinculada y la candidata de Cristina a encabezar la lista de senadores? Ese es el dato más paradójico para mí. Yo no sé, posiblemente con las horas esto se despeje, ¿sí? En el sentido si efectivamente Zagnún en este cierre final, ¿sí?, está jugando definitivamente. Voy a ser claro, y voy a decir algo que a los periodistas no nos gusta decir, pero yo no lo tengo preciso, no tengo la precisión. Uno puede leer que Zagnún es una senadora cristinista, pero también uno podría leer, hasta lo que ocurrió en las últimas 24 horas, que Agustín Rossi, aunque tiene identidad propia, aunque no es de la cámpora, es un hombre al que nadie le puede discutir que es un dirigente del kirchnerismo. Entonces, me parece que ahí se amontonan algunas incertidumbres y acuerdos locales, porque además también, es más, si vos lo mirás de lejos, de hecho, cuando vos el otro día yo lo tuiteé, esta posibilidad de acuerdo Perotti, Zagnún, Cristina contra Rossi y Rodenas, vos llamativamente dijiste, ¿qué está pasando acá? Porque no sonaba, porque suena a simple vista raro. Cualquiera podría decir que en Santa Fe, si Cristina tuviese que hacer un acuerdo entre Perotti y Rossi, tendría que hacer un acuerdo con Rossi, por la historia, por la referencia. Absolutamente. Por eso me llama la atención y lo relaciono como piezas de un rompecabezas. ¿Viste cuando armás un rompecabezas? Que una pieza no tiene nada que ver con la otra cuando lo empezás a armar, pero quizás se va configurando en una imagen, en algo. Para mí, lo que pasó en Lanús, con esa alianza entre Massa e Insaurralde contra la Cámpora, lo que pasa con Juanchi Zabaleta, yendo él, ¿no? Teniéndole el saco para que vaya a pelear otro, defendiendo su distrito, y además Juanchi Zabaleta es por lo menos el intendente de la provincia de Buenos Aires con relación directa, digamos, con Alberto Fernández. Podemos decir que... Digo más. Bueno, entonces, posiblemente puede terminar siendo el ministro de Desarrollo Social. De Desarrollo Social. Sí. Altamente probable que suceda eso. Pero yo me detengo en este tema. Para mí lo de Santa Fe tiene peculiaridades locales, tiene características locales, y cierro además por una cuestión bastante llamativa. Si vos me hubieses dicho que Zagnún terminaba primera en la lista de senadores, que era un lugar salible, no garantizado, pero muy salible, sería más razonable que Cristina hubiese dicho, yo preservo el Senado, mi gente en Senado, los míos en Senado, y voy en ese esquema a un acuerdo con Perotti. Pero Zagnún termina yendo de número 2. Es decir, y como está la situación en Santa Fe, por ahí llegamos a la elección y el escenario cambió y terminó siendo una gran movida estratégica. Uno nunca lo sabe. Digo, hoy parece que Zagnún de 2 no entra. Entonces, tiene esa particularidad, esa rareza de por qué Cristina termina aliada a Perotti, que no es un gobernador con el que tiene... Perotti también cede el primer puesto, ¿no? Perotti quería ponerlo a Mirabel. Además que siendo senador, en todas las discusiones vinculadas al desafuero de Cristina, no tuvo una posición que agradó mucho a Cristina y al cristinismo, se termina en esta situación para mí muy atípica, y que muchas veces juega lo local y juegan los personalismos. De alguna manera también en esto uno puede leer que a Rossi lo empujaron a ser candidato, una vez que lo subieron al tren, le quieren poner el freno en mano y Rossi dice, muchacho, yo no soy un instrumento para que ustedes poroten 2 diputados. A mí me subieron al tren para ser candidato y yo quiero ser candidato. Si a mí me dicen que yo soy el mejor candidato, ustedes me dicen que soy el mejor candidato, acá estoy. Vamos a la cancha y resolvemos lo que haya que resolver. Y cierro, nos quedará en otro momento para hacer un repaso con Córdoba, con lo que ocurrió en Chubut, con la famosa franja amarilla, a ver cómo termina ordenándose esa variable, porque si vos mirás la foto general del Frente de Todos, salvo lo de Santa Fe, muy llamativo, salvo lo de Tucumán, donde también se enfrentan el gobernador y el vice, Juan Mansur contra Jaldo, que también hay que leerlo en la clave 2023, yo creo que después, más allá de todo, fue un cierre bastante ordenado, sin grandes heridos. Por ahí un micro herido puede haber sido
el sector de Compromiso Federal, el espacio de Alberto Rodríguez Sá, que lo tenía acá en el AMBA como referente a Gabriel Mariotto, que le ofreció una lista de diputados, finalmente le ofrecieron firmar 22, Mariotto dijo que no, le mandó un mensaje bastante crítico a Guado de Pedro cuando le ofreció el lugar 22, terminó firmando por ese espacio Mariano Pinedo como 24. Pero me detengo para cerrar el tema Ituzaingó. Ituzaingó, así donde se da además la cuestión de que en general cuando alguien gobierna no se le hace paso, cuando gobierna un peronista no se le hace paso, digo como regla general, como una especie de concepto, como una especie de ley escrita en el agua, porque son esas leyes no escritas, pero que está manifiesto, también uno podrá decir que en ese caso, en el caso particular del intendente, no tuvo la habilidad o no tuvo la apertura suficiente para negociar. De enfrente quedó como candidato Martín Rodríguez. ¿Quién es Martín Rodríguez? A ver, estás hablando de Hurlingham, ¿eh? Hablando de Hurlingham. Martín Rodríguez en Hurlingham es la mano derecha de Luana Volnovich en el PAMI, un dirigente importante de la Cámpora. No viene al caso, digamos, pero para configurar el esquema es también la pareja de Mariana Larroque, que es diputada provincial por la tercera sección, que ahora va en la lista, la hermana de Cuervo Larroque. Digo, hay ahí una competencia claramente entre la Cámpora y el PJ territorial. Debo decir también que no es la primera vez que ocurre, porque también de hecho confrontaron en el 2017 cuando iban en listas enfrentadas, pero siempre hay una tensión ahí manifiesta y además, como vos bien lo dijiste, Juanchi Zabaleta es quizá el intendente con más rotación respecto a la identidad albertista o a la identidad expresada con el presidente de la nación. Como balance o como punto general, digo que si vos mirás el mapa general de todos los cierres fue dentro de todo muy civilizado. El interrogante es lo que viene después, porque en algún momento se va a discutir el gabinete. Si en la discusión sobre el gabinete vuelven a ponerse sobre la mesa, las tensiones que quedaron subyacentes de ahora se discuten en el gabinete o en los gabinetes de lo que viene, y también en todo caso cómo es la convivencia dentro de la campaña, porque uno podrá pensar que si un sector no tiene toda la representación que esperaba o no queda del todo conforme, hay que ver si ese sector juega a fondo en la campaña. Da la impresión que en la voluntad del cierre primó eso, ¿sí? Primó un acuerdo civilizado de ciertos equilibrios y va a haber cierta unicidad de criterio y de voluntades respecto a cómo encarar la campaña. Bueno, Alfredo, ¿cómo observaste vos el cierre de lista, los nombres, los posicionamientos? Te voy a dar un concepto general más allá de los nombres que ustedes lo estuvieron precisando bien y a nivel de las diferentes corrientes. A mí me parece que el cierre de lista ya hay un resultado en este cierre de lista y un poco ahí Pablo lo estaba mencionando, digamos, el Frente de Todos no se rompió y no hubo una ruptura, siguió siendo la coalición que nació en el 2019 con esos equilibrios que, como todos esos equilibrios, tienen tensiones entre las tres principales figuras, que después hay otras figuras que obviamente acompañan, digo, Cristina, Alberto, Massa. Y yo pienso que ahí hay un primer resultado y es el triunfo del Frente de Todos frente a las presiones de factores de poder, sectores del poder económico. Claramente, digamos, uno puede identificar lo que era Clarín y algunos analistas de la Nación que durante el primer año estuvieron buscando obviamente la ruptura y esa cuestión de la separación de Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner. Eso ya estaba saldado en lo que era el funcionamiento. Ahora bien, cuando venía el tema de las listas era la cuestión de concreta. Y en el armado de las listas es ese triunfo, es el triunfo de la coalición frente a los que buscaban la ruptura. Y me parece que eso es el principal saldo que yo observo. Después se verá qué pasa con las elecciones, qué pasa con esas tensiones que van a poder quedar dentro del gabinete, pero que la unidad dentro del Frente de Todos, en la conformación de la lista, se consolidó
frente a lo que arrimaba desde factores del poder para la división. Yo, como para terminar, lo que noto claramente, después lo vamos a desarrollar cuando hablemos de la coalición opositora, de lo que fue Juntos por el Cambio, ahora Juntos, claramente veo un posicionamiento de acá al 2023. Y más allá de la unidad, claramente, la mayoría de los distritos, noto cómo empieza a haber posicionamientos para el día después de la elección, una elección donde imaginaremos no debería haber muchas sorpresas, digamos, un resultado contundente. El oficialismo puede ganar, puede perder en la provincia de Buenos Aires, pero después no habrá muchas sorpresas en el resto de los distritos, ¿no? En lo que es la zona núcleo, la zona centro del país, pareciera ser que la oposición tendría garantizado de alguna manera un triunfo, como lo es históricamente, pero noto posicionamientos, insisto, me llama mucho la atención la situación en Santa Fe, es bastante insólita, bastante difícil de entender lo que está sucediendo, solamente se puede entender por el posicionamiento de acá del 2023, lo de Hurlingham, también, Juanchi Zabaleta contra la Cámpora, una relación que nunca fue del todo buena, incluso de lo personal, y además lo de Lanús, donde hubo un acuerdo ahí entre Martín Insaurralde, un intendente con peso territorial en la tercera, junto a Sergio Massa, para generar una tercera lista frente a lo que pensaba ser la lista del gobierno todo junto, encabezada por Julián Álvarez, una tercera lista de Agustín Valladares del Movimiento Evita. Resultó llamativo ese tipo de movimientos en un distrito muy cercano y muy importante como es Lanús. Resulta llamativo ese modus de cerrar listas, ¿no? De que lista única y unidad en Capital Federal, donde gobierna el macrismo, y habilitar y jugar a la división del espacio en distritos donde supuestamente debiera de retirarse. Bueno, si esto es solamente tensiones, llamémoslos internas, o son los aprestos para lo que es una discusión mayor, que dicho sea paso es lo que yo vislumbro, digamos, que se está discutiendo o se empieza a discutir el 2023. Pero esto solamente el tiempo podrá contestar esta pregunta. Pero me llamó la atención estos 3 episodios: Santa Fe, Hurlingham y Lanús. Y estoy seguro que con el paso de los días aparecerán otros, digamos. Sí. Pablo, perdón. No, que ahí hay una cosa, un detalle que no es menor, que hubo un acuerdo entre todos los actores, es el preacuerdo respecto a las listas, de decir que iba a haber listas únicas en todos los planos nacionales, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Se acordó hace 10 días que iba a haber una sola lista de diputados nacionales, listas únicas en las secciones y que se autorizaban paso en los municipios, ¿sí? Por lo tanto, quiero decir que yo insisto con esto, me gusta la mirada que pones el foco en los distritos, porque también uno tiene que poner el foco donde hay polémica, pero si uno mira la foto general, yo creo que fue mucho más civilizado de lo que debería haber sido el cierre, que podría haber quedado. Seguramente hay heridos, seguramente vamos a ir viendo a lo largo de estos días conflictos, tensiones, gente que patalea, alguno capaz que se va, alguno sale a quejarse, ya algunos que no firmaron están enojados, algunos que esperaban que iban a reelegir no están en las listas y ya están naturalmente enojados. Después habrá un juego de compensaciones, pero sí me parece, quiero decir con eso, sí me parece que fue bastante menos estridente y menos turbulento de lo que se imaginaba en esto, que lo hemos dicho y con esto cierro, la idea de un frente de todos que está aprendiendo a la convivencia. Y así como uso la frase, pues me parece que es bastante gráfica, así como enfrenta una anomalía de gestión que es la pandemia, enfrenta otra anomalía de gestión que es ser la primera coalición electoral que gobierna la Argentina y que debía revalidar de alguna manera ese equilibrio en las elecciones de medio tiempo, y podría haber sido muchísimo, pero muchísimo más virulento y en principio, deteniéndose en las observaciones de Santa Fe, de Tucumán, de Hurlingham, de algunos territorios particulares, me parece que ha sido muy civilizado. Esto es bueno, esto es malo, no lo sé,
posiblemente debería ser buena la atención, posiblemente podríamos discutir, como algunos discuten, hubiese sido bueno validar Paso para ampliar, para generar conversación, para discutir, para contener a más sectores. Bueno, el formato, se eligió este formato, correcto o no, y el resultado a simple vista me parece bastante logrado desde el punto de vista de que hubo tensiones, hubo crisis, pero se subsanó. Por ahora se subsanó. Bueno, hemos terminado este episodio con el análisis del cierre de listas y con el análisis del cierre de listas en el oficialismo. Hasta la próxima, Cuchu. Quédense ahí porque si quieren pueden ahora el análisis del cierre de listas de Juntos por el Cambio. Así que, Cuchu, quédese ahí que grabamos el próximo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Totó Ibáñez, ahora se viene Juntos por el Cambio, ¿le parece? Sí, señor. Bueno, y ustedes también, los oyentes, si quieren quédense ahí que pueden escuchar ahora qué pasó en Juntos por el Cambio.